Regresamos, amigos, aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad, capítulo 199, en un trabajo donde estamos analizando sobre todo la cruenta violencia que se está padeciendo en la República Mexicana, donde el estado de Guanajuato es protagonista en tener la cifra de homicidios dolosos con arma de fuego más importante en el país, que además supera décadas anteriores, que además nunca se había padecido esto aquí, y que ese es el saldo de la actual administración de gobierno en el estado de Guanajuato, que no se supera, que no se diferencia de nada en absoluto a la administración pública que hacen, por ejemplo, en el Estado de México, que tanto dicen que son oposición, que tanto dicen que son una alternativa de gobierno, pero que bueno, la ciudadanía se ha dado cuenta muy bien de la cruenta coparticipación que tuvo el Partido de Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional desde el 88 en alianza encabezada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en la República Mexicana, y que así pues hicieron un orden de repartición del territorio desde 1991. Entonces la entidad es gobernada por el Partido de Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato. El saldo es sangre, el saldo es desigualdad, que ya lo dijimos en anteriores ocasiones, en anteriores bloques. Esta desigualdad que se padece aquí en el estado es equivalente a lo que se vive en países como Honduras. Y bueno, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León urgió a México a pasar de la prohibición a la regulación de las drogas. Pero esto tiene bastante truco este discurso. No sopesa realmente las condiciones de causa. Quieren regular y no prohibir, pero prácticamente han estado trabajando en una regulación por hacerse de un mercado que se salió del Estado de Derecho, y donde los que están imponiendo justicia y los que están tratando de administrarlo todo es el crimen organizado. Y ellos pues prácticamente forjaron un nuevo estado de impunidad y de corrupción que acabó doblegando esfuerzos del Estado mexicano y que acabó poniéndolo en un estado fallido de orden y de gobernabilidad. No se puede tener gobernabilidad cuando no hay derecho. No se puede tener gobernabilidad cuando no hay respeto y resguardo a los derechos fundamentales de los individuos. No hay respeto y gobernabilidad cuando no hay paz social. No hay respeto y gobernabilidad cuando hay un déficit comercial, cuando hay un déficit económico, cuando hay un déficit de emprendimiento, cuando hay un déficit en brecha de desigualdad entre un sector y otro, entre una región y otra. Ni siquiera en el estado de Guanajuato se puede hablar de condiciones equiparables en todo el territorio estatal. No sucede así, a lo que ocurre de igual forma en la República Mexicana. Entonces no estén aplaudiendo, y mucho menos cuando ya hemos hablado de condiciones en los bloques anteriores, de lo que está ocurriendo en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General y en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuando quieren ratificar a los mismos que han tenido los problemas. Abordar estos graves males derivados del tráfico ilícito, dice el expresidente Ernesto Zedillo, requiere el abandono total del paradigma de la prohibición. Pero yo le diría al expresidente Ernesto Zedillo que no es tanto de prohibir un paradigma de prohibición, cuando en los Estados Unidos prácticamente hay un libertinaje absoluto, son el país que más consume drogas. Deberían entonces analizar por qué las personas están consumiendo drogas para destruir sus vidas, porque esa es una contundencia absoluta. Pueden autodeterminarse los individuos a forjar su destino en la propia destrucción de sus vidas, consumiendo este tipo de productos. Realmente las drogas, en el universo de las drogas hay cosas inimaginables, terribles, catastróficas, que muchos no podemos vislumbrar lo que está aconteciendo. Ese mercado negro, esa oscuridad absoluta que se está viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, contagiando ya al territorio mexicano, donde se suma el porcentaje de la población juvenil. Somos un país en un momento histórico donde jamás hemos tenido tantos jóvenes en el ámbito productivo. No tenemos
registrado como nunca antes en la historia un porcentaje tan grande en México de jóvenes viviendo esta patria. Tendríamos que tener una situación bastante distinta, un umbral de participación juvenil que nos proscribe a tener una relación armónica en la construcción de nuestras sociedades. Pero muchos de esos porcentajes de estos jóvenes están siendo asesinados, están siendo presa de las drogas, porque no tienen un futuro promisorio, porque se desalientan. Pero eso es parte de la cultura que hemos construido, amurallada, aislada, desolada. Se hace sentir a los individuos que están desolados por una falta de educación integral que les ayude a desarrollar su conciencia, porque no aprenden a conocerse a sí mismos, sino lo que aprenden es a consumir y a olvidarse de su cuerpo y de su propio desarrollo integral. Tanto es así que pierden la esperanza y que pierden las ilusiones. Y por ello estamos en una situación de verdadero desaliento, porque hay una pérdida de identidad y de valores, de autoconocimiento de uno en relación con su principio de realidad, que es tu comunidad, que es tu familia, que es tus amigos, es tu sociedad, es tu patria, es el mundo, es la humanidad, es el universo. Desde ese macrocosmos hasta el micro sentido que tiene un individuo por su realización, es lo que tenemos que trabajar en la educación. Pero los educadores no están centrados en ello. Los educadores están centrados en simplemente dar incluso conocimiento ocioso, que se aprendan ríos de otra parte del mundo sin primero atender el conocimiento de uno mismo. La guerra global entonces contra las drogas, dice el expresidente Ernesto Zedillo, ha fracasado. Pero yo creo que esto es muy tarde. Esto es muy tarde, porque desde que él fue presidente hemos visto que fracasó. Con Vicente Fox vimos que fracasó. Con Felipe Calderón vimos que fracasó. Y tuvo que pasar todo el sexenio de Enrique Peña Nieto para que entonces el señor Ernesto Zedillo Ponce León dijera que ha fracasado la guerra contra las drogas. ¿La guerra contra qué? ¿Contra los cárteles, contra los productores de drogas, contra la venta y consumo de drogas, o contra la cultura o las causas que impulsan y motivan a un ser humano a consumir las drogas y a destruir su vida? ¿De qué estamos hablando? Esos son términos muy generales. Dice él que México es el mejor ejemplo de eso. Pues sí, incluso él lo ve desde allá, desde los Estados Unidos, donde reside, en la Universidad de Yale. Muchas gracias por habernoslos ratificado y por habernos vislumbrado un tema que aquí platicamos todos los días, los estudiantes, las familias, y que lo padecemos además. Así de contundente entonces lo dijo este grupo de especialistas que llega muy tarde de la Universidad de Yale y del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Es así, reside aquí, pero bueno, es un diagnóstico verdaderamente y un mensaje que está fuera de lugar. Por eso dicen que tenemos que atacar la raíz, la causa, el origen de la motivación de las personas para acceder a eso y perder totalmente el respeto. Hay otro escenario donde se obliga y donde hay situaciones donde pues se esclaviza a la gente para que acceda a este universo totalmente desastroso. La única solución posible, dice Ernesto Zedillo, que fue presidente del 94 al 2000, dice, es pasar de la prohibición a la regulación, despenalizar la utilización y la posesión para uso personal. Entonces él está a gusto con el consumo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, de todas las sustancias, absolutamente, hasta ahora consideradas ilícitas, y regular su provisión legal y liberar a quienes han sido encarcelados por delitos de drogas no violentos. Ese es un tema de amnistía que ya se planteó, es un tema que se ha venido trabajando desde la propia propuesta del gobierno electo y que se platica y que se está consensando en las cámaras de diputados y de senadores, por supuesto. Y con eso nosotros finalizamos este capítulo 199, Uno por una opinión en libertad, que esperamos sea de su agrado y que esperamos que dé pie a una conversación sólida, contundente de lo que necesitamos hacer, de la perspectiva que tenemos para tomar decisiones desde nuestro ámbito personal
hasta el ámbito colectivo, nacional y global, por supuesto. Hasta luego.